una mirada especial a la situación del conflicto, estigmatización y exterminio que enfrentan países del Medio Oriente, como Irán, Palestina, Yemen y Siria. El doctor en leyes de la Universidad William Amari, Junaid Ahmad. Junaid tiene un perfil bastante rico. Los invito a que entren a la página del Seminario Paz y consulten su perfil como el de todos los invitados. Verán que son perfiles bastante ricos. Junaid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum, which means peace and blessings be upon all of you. Bueno, acaba de hablar en su idioma nativo diciendo que la paz esté con todos ustedes. Let me begin by thanking most graciously our host, the senators, his entire team, all the organizers, my dear friend Lilia, for putting this together. Antes que nada quisiera empezar agradeciéndoles mucho a todos los organizadores, a nuestros estimados senadores, a todo el Senado en general, a nuestra querida Lilia por toda la organización de este evento. Muchas gracias a todos los organizadores. It was a long trip to come from Pakistan to Colombia, but I did not want to give this chance up for anything. Bueno, el viaje para venir aquí fue demasiado largo, fue un largo viaje, pero no lo cambiaría por nada, por tener la oportunidad de estar acá en esta oportunidad. Because one of the things that I think is very important in the world today, and I will speak more about it, is global South to South relationships. Countries of the global South like Pakistan with another country of the global South like Colombia. Porque una de las cosas más importantes de este mundo es la ayuda, es la solidaridad, y esta solidaridad sur-sur, como por ejemplo Pakistán y Colombia, es muy importante. So I'm going to be very unfaithful to my profession. I'm a professor, and try to be as brief as possible, which academics usually are not. Bueno, voy a ser un poco infiel a mi profesión. Soy un académico y bueno, voy a tratar de ser lo más conciso y corto posible. There are two themes that I will touch upon. Hay algunos temas sobre los que yo voy a comenzar. And the first one will be hopefully something that people may find useful in learning about. El primero será algo que yo espero que todos encuentren como útil y que puedan aprender algo al respecto. And that will be largely concerning the American Empire and Islam over the past roughly 20 years since the War on Terror. Bueno, eso sería básicamente sobre este imperio americano por los últimos más de, ¿qué diría yo?, 20 años, básicamente. And the second theme is coming to the present and what we can call the new Cold War that the American Empire is waging today. El segundo punto es sobre los tiempos más modernos, sobre esta guerra fría que está básicamente ejercida por los Estados Unidos. But before we come to these very serious topics, and perhaps this may be not so appropriate here, but antes de empezar en estos temas que son tan importantes y bueno, de pronto no tan apropiado acá, can people just please repeat after me? Quiero que cada uno de ustedes repita después de mí. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Okay, good. I just wanted to wake everyone up. Quería que se despertaran, básicamente. So, the first topic, I think, within large parts of the world, not just in South America. Bueno, la primera parte de mi conversación en gran parte del mundo y no solamente en Sudamérica. There are many stereotypes
and misconceptions about Islam and Muslims. Bueno, hay muchas, tal vez, preconcepciones sobre lo que es el Islam y los islamistas. And I think that those stereotypes and misconceptions have been escalated during the entire period of the American so-called war of terror, what it really should be called. Básicamente esto fue escalado y este estereotipo se escaló muchísimo durante esa la que podríamos llamar a la guerra del terror de los americanos. Because Islam, just like all the other religions, comes from a great prophetic tradition of resistance, of social justice, and of liberation. Porque la religión, el Islam, como todas las religiones, viene con unos fundamentos que son muy importantes: la resistencia y los derechos sociales. And yes, it's worth pointing out that the root of the word of Islam is salam, which means peace. Y es cierto, la raíz del Islam es salam, que significa paz. But all of us who have been in activist movements know that the slogan that is very important to us is that there's no justice, there's no peace when there's no justice. No justice and no peace. Pero todos nosotros que hemos sido activistas sabemos que si no hay justicia no hay paz y sin paz no hay justicia. So that is the first thing that I wanted to say, that these misconceptions about Islam we should get rid of and start to speak about what exactly has been going on in the Muslim world as a response to what the American empire has been doing. Lo primero que yo quiero es que empecemos a cambiar este estereotipo y que realmente pensemos sobre qué es el Islam realmente y cuál es la diferencia versus lo que este imperio americano ha querido que todos piensen. And I think all of us are intelligent enough to know or have been following the news, even the right-wing propagandistic news, to know that the U.S. has been invading one Muslim country after the other since 9/11, September the 11th, 2001. Estoy seguro que ustedes son muy inteligentes, que han seguido las noticias y que todos han podido observar que los Estados Unidos después del 9/11 ha ido invadiendo cada país musulmán uno detrás del otro. And I just mentioned 9/11, and now that I'm actually in South America, I say this all the time, but I'm going to use this opportunity. That was one 9/11 on September the 11th, but that was not the first 9/11. Quiero decir que yo estoy mencionando el 9/11, pero no, aquí en Sudamérica quiero decirles a ustedes que ese septiembre 11 no es el único 9/11. South Americans know another September the 11th, and that one was a much bloodier one, and that was the overthrow of the government of Allende in Chile and the replacement with the brutal dictator of Pinochet. That was a far bloodier 9/11 than the one that took place in the United States in 2001. Y en 2001, todos ustedes saben que hubo un mayor y más sangriento 9/11. Estoy hablando Chile y con Pinochet. Y todos ustedes saben que fue muchísimo más sangriento. So I just wanted to say that because I am in South America now, but I say this everywhere I go. Bueno, eso lo quería decir porque ahorita estoy en Sudamérica, pero a todos los lugares donde yo voy, siempre digo lo mismo. But particularly when in the United States, to remind Americans that, yes, on September 11th, they suffered a tragedy, and which was, a terrorist attack.
But the rest of the world, the global south, has been experiencing these types of things almost every single day. Y la comunicación que se les da a los americanos es que ellos están sufriendo desde septiembre 11 por todos estos ataques, pero la verdad no es esa. La verdad es que aquí en Sudamérica ustedes lo han venido sufriendo cada uno de los días y mucho más que septiembre 11. So the common perception that all Western media will like to give you of Muslims who are resisting oppression. Entonces, el concepto que quiere transmitirse de que en el mundo occidental sobre la represión que los musulmanes están resistiendo Is that, of course, all of these Muslims, and it must be because of their religion, that these Muslims are all terrorists. Y claro, entonces es que estos musulmanos, y dada su religión, todos esos musulmanes son terroristas. So we are told to believe that, but we are never told about the wars, the occupations, the authoritarian monarchies that the United States supports, the Israeli occupation terrorist regime that the United States supports. Those things we are never allowed to be told by the Western propaganda media. Pero los medios de propaganda occidental, eso es lo que quieren que nosotros escuchemos. Pero no quieren que nosotros escuchemos sobre cómo los americanos están apoyando a todos estos opresores, diferentes tipos de opresiones, y eso no quiere que nadie lo mencione, no quiere que se sepa. The invasions right after September the 11th of Afghanistan, and then especially in 2003 of Iraq, were perhaps the biggest crimes of this century so far. Tal vez los mayores crímenes de este siglo podríamos decir que fueron los ataques que tuvieron en Ansa y después en Irak. Tal vez esos han sido los más fuertes crímenes en este siglo. And I say that because those two wars have literally then led to the deaths of millions of people, the displacement as refugees of tens of millions of people, largely Muslims. ¿Por qué lo digo? Porque esas dos guerras causaron la muerte de millones de personas y el desplazamiento de otros millones, básicamente todos musulmanes. And then Americans will want to say, why are these Muslims so angry, and why do they want to resist what's going on after all of these killings that is being taken place? Americans still seem to be confused, and they go and buy the holy book of Muslims, the Quran, to see, well, will this Quran tell us why these Muslims are so angry or carry out these suicide attacks? Bueno, y después entonces se preguntan, ¿pero por qué los musulmanes están tan bravos? ¿Por qué los musulmanes están ante esta resistencia tan bravos? Y ellos después dicen que por qué hacen esos ataques suicidas. Se preguntan todo eso. ¿Por qué? So the answer is wrong. It has nothing to do with the Quran. It has nothing to do with the religion. It has everything to do with politics. Y la respuesta es no. No tiene nada que ver con el Corán. No tiene nada que ver con la religión, todo tiene que ver con la política. It has everything to do with the political, which really means the military, imperial violence generated by the American empire and its client states in the region, such as Saudi Arabia, Israel, the United Arab Emirates, and so on. Y tiene todo que ver con los Estados Unidos y sus aliados en los Emiratos Árabes, en Israel y mucho más, con todo esto que ellos han hecho, y es la prepotencia militar de este imperio. There's a long tradition of anti-colonial movements that at one stage, a Western power like the United States says, yes, we're for these anti-colonial movements and we're for decolonization.
muchos movimientos que están en contra de estos movimientos y la anticolonización. Existen, pero los Estados Unidos están en contra de estos. Of course, the United States and the West in general have made great exceptions in two horrendously brutal military occupations. One, Palestine, as the Palestinian ambassador mentioned, and the other one is the Indian occupation of Kashmir. Y existen dos invasiones que son muy fuertes, así como nos lo dijo el embajador de Palestina. Una, Palestina, and the other one was? Kashmir. Y la otra, la de Kashmir, en India. Yeah. And it's important to mention, I mentioned Kashmir because it's less well known before. Now a lot of coverage is coming because India, that used to be part of the non-aligned movement, has now, just like Bolsonaro in Brazil or so on, it has become completely right-wing and fascist. ¿Y por qué menciono Kashmir? Kashmir no es tan conocido y antes estábamos hablando de India, pero ahora se está convirtiendo esta zona Kashmir en esta zona más... A fascist state. Fascista. And so that we have to remember, that's why I emphasize it, that the most militarized region in the world today right now are these 8 million Kashmiris living in the region of Kashmir under Indian military occupation, 1 million Indian troops. En este momento, la zona más militarizada del mundo es esta zona de Kashmir, una tropa de 1 millón de indios de Kashmir que están militarizando toda la zona y todos están bajo ese poder militar. And with having said that, I myself have been, I think Lilia also knows this, a lifelong Palestine solidarity activist from the United States to South Africa to Turkey to Malaysia to the UK and now in Pakistan. So Palestine, for all of us seeking justice throughout the world, is at the heart of what we see of a global system of oppression. Entonces, en este mundo global de opresión, lo que queremos es la justicia. Y Lilia puede dar testimonio de que yo he sido una activista por Pakistán, en Estados Unidos, África, en todas partes. And the sad story is that while people have been able to recognize the legitimate right of self-determination of so many of these other anti-colonial struggles, still, as the ambassador pointed out, the situation in Palestine seems to only get worse and worse. Y a pesar de que existen todas estas organizaciones que están en contra de esto, cada vez la situación en Palestina se convierte peor y peor. The good news is that we have a very strong international solidarity movement that has emerged. La ventaja es que tenemos un gran movimiento anticolonista que ha emergido. As the ambassador pointed out, just like the South African model, that international solidarity will be central in getting justice for Palestinians. Y como mencionó el embajador de Palestina, esa solidaridad internacional es esencial para poder obtener esa justicia y esa liberación. So, because of limitations of time, maybe I'll move to the second theme, but please, Mr. Ambassador, do not be offended. I can speak for another 2 hours on the question of Palestine. Pero por cuestiones de tiempo no voy a continuar, pero señor embajador, quiero decirle que yo podría estar acá hablando por horas y horas en la defensa de Palestina. I want to emphasize how, even though the United States may be a declining power, quiero decir que a pesar de que probablemente los Estados Unidos tengan una potencia que está declinando, it remains a very dangerous, wounded tiger. Esto continúa, que continúa muy herida aún todavía.
I think everyone has seen very visibly what happened over the past 4 years under President Donald Trump in terms of domestically how much that country is in collapse. Yo creo que todos han podido ser testigos en los últimos años bajo la presidencia de Donald Trump, cómo internamente esta nación ha colapsado internamente. But the issue is not Trump, it is not an individual, the issue is about an empire which cannot tolerate other countries now rising and challenging its ability to do what it wants, where it wants, and when it wants. Pero no es sobre esta desestabilidad interna, no es sobre las personas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la rabia que le da a esta potencia de ver que hay otros que están emergiendo y no quieren verlos emerger, ni surgir, ni tener poder. China has matched the U.S. economically, and the Russians have as many nuclear weapons as the United States does. China ha desafiado económicamente a los Estados Unidos y Rusia ha desarrollado un armamento nuclear tan poderoso como el que los Estados Unidos tiene. But the non-stop hostile rhetoric still comes from Washington, from the United States against these countries, almost always to the point of threatening war. Pero esta amenaza, esta hostilidad, viene todos los días desde Washington hasta el punto de estar amenazando una guerra. So, to come back to the question of peace, volviendo a la pregunta de la paz. If we have a situation in which this very dangerous wounded tiger continues to behave in this way with not just small countries, but now very big countries. Pero si pensamos que este tigre que está herido continúa con la misma actitud, no solamente con los países pequeños, sino con aquellos otros países grandes también, then the work for us activists is quite formidable. Entonces, the work is quite formidable. We have a lot of work to do. Entonces, en ese caso, para nosotros los activistas, el trabajo que tenemos es demasiado. Tenemos mucho que hacer. I will end on this point that what is happening in the world today is actually a good thing, and that phenomena is known as multipolarity. Multipolarity, a multipolar world order where there's not just one single superpower. ¿Y cuál es lo que estamos viendo hoy en día? Y con esto quiero terminar diciendo, lo que estamos viendo hoy es que todo tiene que ser multipolar. Quiero decir, no un solo poder, sino todos los poderes juntos. This is exactly why when the ambassador was saying, now the Palestinians can now potentially look elsewhere, to the Chinese, to the Russians, or whoever, or the Iranians can look elsewhere, or the Kashmiris. This multipolar world is a step in the right direction. Y como dijo el embajador, cuando ya podemos mirar a otros países para abrirnos a ellos, para su apoyo, eso es lo que queremos decir. Que esto es correcto, es tener un mundo multipolar. So I will end by saying, quisiera terminar entonces diciendo that while I'm not saying all of these other countries are perfect models that we as activists aspire to, such as China or Russia or any other country. No quiero decir que nosotros estamos diciendo que tenemos que seguir todo lo que estos otros países están haciendo. Quiero decir China o Rusia y otros más. In the short term, we must defend a global order that restrains American imperialism from doing the state terrorism that it has been doing since World War II. Thank you very much. Y lo que yo quiero decir entonces es que en el corto plazo nosotros tenemos que continuar luchando
por parar esta agresión que ha venido teniendo los americanos después de la Segunda Guerra Mundial.